Este país, Estados Unidos de América, nunca, jamás ha conocido el que es el hambre. America, this country, has never known what hunger is. Aún la Gran Depresión, que fue la más reciente, even the Great Depression, which was the most recent, aún la Gran Depresión de los 1930s no empieza a compararse o ni se compara con las hambrunas que otras civilizaciones tuvieron. The Great Depression, even in the Great Depression, the 1930s, does not begin to compare with the famines that devastated entire civilizations in other countries. Hambrunas que se acabaron, arrastraron con civilizaciones enteras. De millones y millones de gente en otros países. Estaba yo estudiando esto porque yo y mi mamá estábamos hablando de la Gran Depresión de los 30s, de esos tiempos muy duros. Tiempos en los cuales fueron años que ella y mi papá nacieron en esos años. Y al estar estudiando me di cuenta de que, y no para quitarle lo difícil, lo duro que fueron esos años, pero esa Gran Depresión de los 30s ni se compara a las hambrunas de otros países. No podemos, ningún americano, ningún ciudadano de este país, no puede ni empezar a comprender lo que sucedió, las hambrunas que sucedieron en toda la historia del mundo de los tiempos antiguos. The average cannot even begin to fathom the kind of hunger that was occurring throughout humanity and throughout history and the rest of the world, in the world. ¿Quién puede imaginarse comerse sus propios hijos? Who can even think about eating one's children? Pero saben que eso eso fue común. Saben que eso fue común. Did you know that was common in world history? Eso fue común en la historia del mundo. Miren, Segunda de Reyes. Look at 2 Kings. 2 Kings, Segunda de Reyes 6. Miren el 5, el 6, capítulo 6. ¿Sí es el 6? Sí, 6,
No es el 28. 25. Sí. Miren el 23. 2 Kings 6:23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y miren el 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Miren a lo que había llegado este hambre. Llegó al punto este hambre que se estaba la gente comprando el estiércol de las palomas para comérselo. Miren el verso 28. Look at 28. Y el rey, y le dijo el rey a esta mujer, bueno, vamos regresando al 27. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Las hambrunas que hemos leído en la historia, en las escuelas leímos mucho de esto. No tan atrás, no nos fuimos tan atrás en las escuelas, pero todo esto tenemos una idea. Pero esto fue muy común en toda la historia de la humanidad. Vemos que hubo hambrunas muy, muy terribles, muy horribles. Pero no hay ni un país en el mundo en donde ha llegado a puntos tan bajos que como las hambrunas que barrieron sobre Egipto. Óiganme, en los años 10, en los siglos 10, 11 y 12. There hasn't been no other country in the world that has been brought to such a low than the famines, than the people that were in the famines which swept over Egypt in the 10th, 11th, and 12th centuries. Miren, bien interesante, si no nos va, a lo mejor hasta nos va a doler el estómago antes de la comida. Perros, gatos, caballos llegaron a ser demasiado costosos. Cats, dogs, and horses were extremely expensive. ¿Por qué? Dicen que la gente se los estaba robando en Egipto en esos siglos, se los estaba robando para comérselos. They were so expensive because people were resorting to theft to eat them. Se dice que en estos años 10, 11 y 12 en Egipto, la gente se estaba quitando, o no se le estaba quitando, a la gente se les quitaba la piel para venderla, para que se la comieran. Skin was being taken off human flesh to be sold for food. Los niños se estaban robando
los niños. They were kidnapping babies. For what? ¿Para qué? Para comida. Si no se los robaban, los padres mismos se los comían. If they weren't being stolen, the parents themselves were eating them. Hey, listen to this. Las tumbas se estaban abriendo y sacando los cuerpos para comérselos. Tombs were being opened. They were being ransacked for food. En la hambruna del año 1069, in the famine of 1069, en Inglaterra, tan severo fue esta hambruna. So severe was this famine que ya no se podían hallar los perros, los gatos, los caballos. Ya no se hallaban, ya no se encontraban para comérselos. Que estaba haciendo la gente lo mismo, abriendo las tumbas porque no hallaban más. Opening the graves because there was no more. Ya no había más. Se dice que en estos años, en este año 1069, cuando echaban a una persona a la cárcel, que no duraba ni horas esa persona, porque lo que hacían los presos, lo primero que hacían los presos que ya estaban adentro de la cárcel, los hacían pedazos para comérselos. In this year 1069, when a felon was cast into prison, he didn't even last hours. The first thing that would happen with the inmates was that they tore them to pieces just to eat them. Las páginas de la historia de India, the history of India, esas páginas de esa historia son negras. Those are black pages. Se dice que de el año 1770 a 1900 hubo 22 hambrunas. 22 famines between 1770 and 1900. 15 million people died. 45 millones, 45 million died del 1810 al 1849. Rusia, millones en la hambruna del siglo XIX al XX. En 2 siglos, millones. Los Estados Unidos de América no ha pasado, ¿sabían? No ha pasado por nada que se compara. The United States of America doesn't even touch, has not even come close to such conditions. Ni se acerca a tales condiciones. Nadie de nosotros nos podemos imaginar. None of us can imagine such conditions. La Biblia enseña, ¿a dónde voy con todo esto? Where am I going with all of this? La Biblia enseña algo de lo mismo. Miren lo que dice el libro. Ahora vamos enfocándonos los siguientes minutos. No va a ser muy largo.
al libro de Amós. Amos. Turn to the book of Amos. Amós se encuentra ya a los finales del Antiguo Testamento. Amós y el capítulo 8. La Biblia enseña que cuando la gente de Dios, que cuando el pueblo de Dios rechaza su palabra, todo lo que están haciendo se están preparando para un desastre. Están componiendo sus vidas para un desastre. The Bible teaches that when people reject God's word, they're setting themselves up for disaster. En contraste a esto que acabamos de hablar, toda esa historia, ese resumen que acabo de dar, donde hubo sustento mínimo para mantener la vida humana, ¿sabían que hay un catástrofe todavía más peor que eso? Déjalo en inglés. In contrast to what I was just saying, the history that I gave you about the famines, about the lack of minimal sustenance to maintain human life, did you know that there is a more catastrophic effect happening? Hay un catástrofe más horrible y más peor que eso que acabamos de ver. Y está sucediendo ya ahorita en este mundo, en este país. It's happening in this world and it's happening in this country today. Cuando una civilización le falta, cuando a una civilización le falta el pensamiento de Dios, cuando a una civilización le falta la dirección de Dios, ¿saben qué pasa? Una hambruna. When any civilization lacks access to God's thinking, when any civilization lacks God's directives, you know what happens? A severe famine. A severe famine. Amós 8. Miren lo que dijo Amós. Amós 8. Amos 8. Miren el 11. 8:11. ¿Ya lo tienen todos? He aquí, vienen días, ¿dice quién? Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No lean más adelante, hasta ahí nomás. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué dijo Amós? ¿Qué dice Jehová? Vienen días de hambre. Ahí vienen esos días. What did Amos say? That God said, there's coming days when there is going to be famine. Famine. It's going to be a famine. ¿Qué clase? ¿Qué clase de hambruna? ¿Qué clase de hambre? Antes de hablar de eso, before we go there, el profeta Amós, para entender qué está pasando aquí, en qué tiempos estamos leyendo y cuando abrimos estos libros, en qué año estamos, qué estamos leyendo, por qué lo estamos leyendo, qué está pasando. El profeta Amós profetizó
era un profeta que profetizó durante los últimos días de Israel. ¿Qué estamos estudiando cada domingo en las mañanas? What are we studying every Sunday morning? Israel. Amós está profetizando en esos días de el reino de Israel. Miren, cuando Amós está hablando aquí, más o menos, casi exactos, no sé si es frase, pero lo voy a usar yo. Han pasado 700 años desde que Israel salió de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, más o menos, está hablando Amós, más o menos ya son 700 años después. About 700 years later, after Israel leaves Egypt. This is when Amos is talking. Fue un tiempo en cual Israel, ¿se acuerdan? Claro que nos acordamos lo que estamos estudiando. Cuando salió Israel de Egipto, no traían nada, no eran nada. They were nothing when they left Egypt. Aquí 700 años después, son el poder militar más grande de todo el mundo. Son la fuerza económica más poderosa en todo el mundo 700 años después. Fue un tiempo que estaba viviendo Israel de mucha paz, mucho gozo y mucho contentamiento. ¿Se oye como algo familiar? It was a time when Egypt left, they were nothing. When Israel left, they were nothing out of Egypt. When they left there. 700 years later, in Amos' time, they were the greatest military power. They were the greatest economic power. There was a lot of peace. It was a time of happiness, joy. And I ask the question, does that sound familiar? ¿Se oye como algo familiar? Este mensaje que Amós le dice Dios que hable, va a exponer una condición espiritual de lo que estaba pasando con Israel. His message exposes the true spiritual condition of this nation. Otra vez, ricos, poderosos, pero espiritualmente perdidos, espiritualmente desgastados. Miren el 8 de Amós, el 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, dice, ni sed de agua. Entonces, ¿de qué, Amós? Sino de oír la palabra de Jehová. The days are coming, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but a famine of hearing the words of God. Este mensaje de Amós le está haciendo ver a Israel, a esta gente, que viene un juicio terrible, viene algo feo en la tierra. Les hace ver que viene algo destructivo que va a caer en la tierra. Cuando yo leí estos versos,
Lo primero que se me vino a la mente es este país en el cual estamos viviendo. When I was reading these verses, the first thing that came to my mind are the conditions of this country, las condiciones de este país. Que las condiciones de este país son las mismas condiciones en las cuales Israel estaba viviendo en estos tiempos. En medio de gran paz, en medio de tanta prosperidad, en un país donde donde se enfoca casi todo humano en perseguir el contentamiento. Hay una película que se llama así, Pursuit of Happiness. We're in the midst of peace, prosperity, and an endless pursuit of happiness is what we're living in. En medio de todo eso, estamos viviendo en una hambruna espiritual. We're living in a spiritual famine. ¿Y saben qué es lo triste? Que la mayoría de la gente ni lo sabe. And what's sad is that the majority of people don't even recognize it. They don't even recognize it. Quiero hablar de esto en los cuantos minutos que nos queda. I want to talk about this. A famine in the land. Una hambruna en la tierra. Debe decir, pero no se ve. Hambruna en la tierra. Y quiero que notemos unos cuantos versos de los cuales habla Amós. Dios le dice en el verso 11, God tells us que esta hambruna no iba a ser falta de comida ni de agua, sino que este hambre iba a ser un hambre de oír la palabra de Dios. Miren, la gente iba a tener comida, así como nosotros hoy en este país. La gente iba a tener agua, así como nosotros. Pero no iban a tener y no iban a poder gozar la palabra de Dios. But they were not going to be able to have, they were not going to have or be able to enjoy God's word. Amós, como ya vimos, no está hablando de una hambruna física, donde faltan cosas materiales, donde falta comida. Está hablando de una hambruna espiritual, en donde ya no se iba a encontrar la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tan feo? ¿Por qué se oye tan feo esto? Why does this seem so bad? Tal vez muchos para nosotros ya no se oye tan feo que yo no iba a ver la palabra de Dios, porque para muchos de nosotros así es como conocemos este país. Estamos envueltos con esas actitudes y estamos rodeados con esas mentalidades. No hay palabra de Dios, ¿qué importa, verdad? Mientras yo tenga ¿qué? El hermano Juan siempre dice, mientras haya papa, mientras haya agua, con eso yo estoy contento. Así es la actitud de mucha de la gente. Esa fue la actitud de Israel en ese tiempo. Mientras ellos tuvieran eso, ¿cuál problema, verdad? Bueno, vamos a ver si eso es cierto.
Vamos a ver si eso es cierto. Lo que tenemos aquí es una situación catastrófica. What we have here is a catastrophic situation. Les dice Amós que viene el tiempo en donde no van a poder oír la palabra de Dios. Amos is going to tell them there's going to come a time where you are not going to be able to hear God's word. Para Israel, tal vez esto no haya sido un castigo muy feo, ¿verdad? For Israel, this may have not have been a big curse. ¿Por qué? Si leemos la historia, no tenemos tiempo, pero cuando tengan tiempo, lean el verso 1 del 8. Pero lo que estaba pasando aquí en Israel, lo que está pasando aquí en este país. La gente estaban tan enfocados en satisfacerse. Estaban tan enfocados, nos dice el capítulo 1, en las fiestas, en comprar y vender. They were so focused in their own lives, in buying and selling and living their life. Working, buying and selling, trabajando, viviendo, comprando y vendiendo. Ese era el enfoque de este pueblo en este tiempo. Para ellos la palabra de Dios no era de tanta importancia. Y por eso es que Dios viene a Amós en este tiempo y dice, basta, suficiente. Estaban viviendo las vidas en donde el seguir al dinero. They were living their lives of the pursuit of money. Querían ser libres. Estaban viviendo una vida en la cual ellos querían ser libres. Estábamos hablando de eso hoy en la mañana en la clase. ¿Verdad? De las leyes. ¿Por qué la ley de Moisés? ¿Por qué tantos años bajo esa ley? Esta gente ya estaba cansada de vivir bajo reglas, condiciones. Lo estaban viendo ya más como un yugo. Y querían ya nada más satisfacerse. Estaban ya hartos de la ley. They were sick of the law. So what does God do? ¿Y qué hace Dios? Así quieren vivir, así están viviendo. ¿Saben qué voy a hacer? Dice Dios. Se las voy a quitar. Se las voy a quitar. You want to live like that? God says. I'll take it away from you. Les voy a quitar mi palabra. Y con esto quiero que terminemos en esta mañana, con este verso. Ahorita llegamos a ese. ¿Cómo estamos viviendo en este país? La gente que conocemos, la gente que le hemos predicado, que le hemos hablado de la palabra de Dios. Que es similar a lo que estamos leyendo aquí que dijo Amós. Bueno, si no quieren la palabra, allá ellos, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan lo que dijo Jesucristo? You remember what Jesus said? Cuando Satanás quiere tentar a Jesucristo, ¿se acuerdan de la primera tentación? When Satan wanted to tempt Jesus. Miren Mateo 4. Look at Matthew 4.
Cuando Satanás quiere tentar a Jesucristo, ¿qué le dice Jesucristo a Satanás? What does Jesus tell Satan? Verse 4. Chapter 4, verse 1, Matthew. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y miren cómo contesta Jesús. Look at how Jesus answers in verse 4. Cristo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así estaba viviendo. ¿Le iba a doler? ¿Le iba a doler al pueblo, a Israel, lo que Amós les dijo, lo que Dios les estaba diciendo? Los iba a destruir. Si una gente quiere sobrevivir en este mundo, ¿saben qué necesita? La palabra de Dios. Que no la quisieron, que no la estaban viviendo, ¿era importante? Era vida o muerte. Me quedé bien impresionado con eso que dice Jesucristo en el verso 4. No había yo atado eso que Él dijo. No solo del pan vivirá el hombre. ¿De qué quiere vivir casi toda persona que conocemos? Del pan. Eso es suficiente, es todo lo que quieren. Estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo, ya lo dije, lo voy a decir otra vez, en la hambruna más peor de toda la historia de este mundo, ya ahorita. We're living in those days right now. The worst famine in history, en donde la palabra de Dios está y es disponible a todo humano, pero la gente está haciendo lo que Israel hizo en esos tiempos. No la quieren. El libro, la Biblia, es un libro muerto. Cuando hay una hambruna, todos sabemos lo que pasa. Una hambruna física seca los cuerpos. Una hambruna espiritual seca el alma. La poca gordura o mucha gordura que una persona tenga se acaba. Los brazos, las piernas, todo se chupa. Se ven los huesos. Los estómagos se hinchan porque se llenan de infecciones. La enfermedad entra. El pecado entra. ¿Saben qué causó que en la historia del pueblo de Dios? ¿Saben qué causó que Abraham huyera de su pueblo? Una hambruna. A famine. It was a famine that caused Abraham to flee and leave Canaan. Fue una hambruna que causó que su hijo Isaac hiciera lo mismo, corriera a buscar comida.
Y no me había fijado yo en esto. ¿Saben qué? Punto aquí, porque aquí estaba ahora en la mañana. ¿Saben qué trajo a Israel, al pueblo de Dios, a Egipto? Una hambruna. Después Dios, ¿qué hace? Después Dios los saca de ese los quita de esa hambruna, de esas condiciones. It was a famine that brought Israel to Egypt to begin with. ¿Pero qué fue? ¿Qué clase de hambruna? Sí, fue una hambruna física. Pero todo lo que estaba haciendo Dios en todo ese tiempo es preparar a su pueblo para que oyera y dependiera y se alimentara con lo espiritual, con su palabra. Con su palabra. Sí les daba comida. Especialmente, ¿se acuerdan cuando salieron de Egipto? No traían nada. Decían que nos trajiste nomás para morirnos de hambre. No era cierto. Pero ellos todavía nomás buscaban lo físico. Y años antes, Dios les venía enseñando, es mi palabra los que lo vas a sostener. Es el sustento de mi palabra que es lo importante. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? What are we doing today? Sabemos que esto existe. ¿Qué estamos haciendo? Deteniendo la palabra de Dios. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que la sigamos predicando, que la sigamos enseñando. ¿Por qué? Porque a la gente le falta esa comida. What is our job? What is our responsibility? We're living in this time where where the Bible is old-fashioned. Estamos viviendo en estos tiempos en donde la Biblia es algo ya antiguo. Así lo ve la gente. No estamos, dicen, así, oí a alguien que dijo esto el otro día, ya no estamos, la gente que usa la Biblia, dijo, todavía está viviendo en tiempos desconectados. Heard this the other day, the people who are still living and using the Bible to guide their lives are living in a disconnected life. ¿Qué hace Jehová? ¿Qué hace Dios con Israel aquí? Si seguimos leyendo esa historia de Amós, les da exactamente lo que ellos querían. Una hambruna, un hambre de su palabra. Les cierra la boca, les cierra los oídos y ya no pueden recibir nada. ¿Y qué empieza a pasar? Se empieza a acabar esa nación. Se empieza a acabar la gente. Algo horrible, terrible que pasó. Un catástrofe, una hambruna en la tierra.